Hola, muy buenas y bienvenidos a desarrolloweb.com y Escuela-IT. En este segundo vídeo dedicado a Lead Element quiero abordar el tema de las propiedades desde un aspecto básico para que veamos que al final todo esto es JavaScript y yo puedo, con mis componentes en Lead Element, setear atributos desde fuera y esto me repercute en las propiedades que tengo dentro de los componentes y por supuesto luego se actualizan los templates de manera automática. En el vídeo anterior ya estuvimos viendo un start desde un proyecto de Lead Element y lo hicimos desde cero. Desde cero quiere decir que empezamos a colocar cosas en un proyecto que estaba vacío. Voy a partir sobre ese proyecto que está vacío para no escribir todo lo que era el conjunto de los archivos de la aplicación, pero bueno, recordad que lo tenéis ahí en YouTube o en Escuela-IT para poder consultarlo cuando queráis. Bien, recordemos que, bueno, lo que era el proyecto en sí se podía ejecutar con un servidor de desarrollo y ese servidor de desarrollo lo sacaba con un Polymer Serve. Bien, este comando lo que hace es abrir el servidor de desarrollo y ya me da la URL donde van a estar ahí los archivos que yo voy a poder utilizar para ver. Esto es la presencia o cómo pinta el proyecto tal como dejamos en el vídeo anterior y ahora pues vamos a continuar un poquito a partir de aquí. Voy a ampliar la fuente para que entonces, ¿qué vamos a hacer para ir practicando con el tema de las propiedades? Pues voy a hacer un segundo componente pues para no hacer cosas sobre el componente que ya hicimos en el día anterior, dejarlo tal cual lo dejamos. Y ahora en este segundo componente pues voy a tener pues un simple mensaje. Es un componente que se llama MyMessage, acordaros que hay que darle nombre a la clase y luego también nombre al componente en sí. Y el nombre del componente tiene que tener el guioncito. Y luego aquí tenemos el nombre de la clase de nuevo porque es la clase que implementa el componente que se está definiendo en esta línea. Bien, este mensaje lo que va a tener es una propiedad y como tiene una propiedad pues lo va a mostrar dentro del template. Bueno, antes de utilizar la propiedad debería declararla. Muy bien, aquí tenemos la declaración de lo que son las propiedades del componente. En estas propiedades del componente estoy colocando simplemente dentro de un getter estático, estoy colocando el número, la cantidad de propiedades, las que sean, que tenga este componente. Y cada propiedad se tiene que definir dentro de este objeto que devuelve el getter de properties. A ver, entonces ahora coloco aquí una propiedad MSG, eso es el nombre de la propiedad, y a continuación le indico, pues bueno, puedo indicar varias configuraciones, lo mínimo que es indicar el tipo de la propiedad que estoy generando. Es una propiedad de tipo cadena de caracteres. Bien, esta propiedad en principio nadie la ha inicializado, así que lo voy a tener que inicializar, pues, y para ello podría utilizarlo en dos lugares. Uno primero el constructor del propio componente para que cuando se construyan nuevos objetos del tipo, nuevos componentes o elementos personalizados del tipo MyMessage, pues que le demos unos valores predeterminados, pero lo voy a dejar en blanco, sin predeterminada, porque realmente lo que voy a hacer ahora es setear este valor de MSG desde fuera del componente para que veamos de qué manera lo puedo darle ese valor. Bueno, no veríamos nada si no coloco lo que sería la propiedad por aquí en el template. Así que vamos a utilizar la sintaxis que ya visteis, que es de los templates strings, para poder hacer el volcado de la variable MSG aquí como texto del párrafo. Muy bien, entonces como decía voy a setear desde fuera lo que es la propiedad MSG. Bueno, aquí tendría que ser this.msg, si no, no saldrá bien. Tengo que setear desde fuera y eso lo voy a hacer en el index. Bueno, en el index, acordaros que yo estaba aquí incluyendo el archivo myelement.js. Ahora podría también hacer un include o un script para incluir, para importar, para traerme el archivo de MyMessage. Lo que pasa es que al final lo que tendría es una cantidad de scripts demasiado grande y no es la manera más ágil de trabajar. Lo normal es que tú crees aquí un archivo que se llama index, pues llamarle como quieras, pero bueno, lo típico es que ya llames index.js y dentro de index.js ya hagas todos los imports de los componentes que vas a utilizar dentro de la aplicación. Acordaros que esta sentencia import y esta sentencia me sirve para importar código que está en otros archivos. Tengo que importar tanto MyElement como MyMessage, que son los dos componentes que mi aplicación estaría trabajando. Bien, cuando yo trabajo con imports
que son librerías instaladas a través de npm. Acordaros, por ejemplo, en el caso de la librería LeetElement, utilizo el nombre del paquete npm que se instaló en el vídeo anterior, pero vamos, que está instalado dentro del proyecto. Sin embargo, cuando estoy dentro de un proyecto importando archivos que son míos, pues estos archivos los hago a través de la ruta donde está el archivo. Entonces colocas aquí comillas directamente y el nombre de la ruta, y en este caso myElement, puedes ponerle JS o sin JS, es lo mismo. Y también voy a importar myMessage.js. Muy bien. Ahora, una vez que tengo estos dos imports dentro de index.js, lo que voy a hacer en index.html, en vez de traerme el myElement, lo que hago es traerme index.js. Y ahora con esto simplemente el index.js se encarga de importar las cosas. Acordaros, muy importante, que todos los imports de archivos que pertenecen a mi proyecto se importan a través de la ruta. Y para colocar una ruta siempre la hacemos relativa al lugar donde está el archivo y tiene que comenzar por un punto o bien por punto punto, si es lo que quieres es bajar un directorio hacia abajo. Pero bueno, siempre la ruta empieza por un punto. Bien, pues ahora creo que ya podemos comprobar a ver si esto funciona. Lo que pasa es que no hemos utilizado el componente. Aquí estábamos utilizando myElement y en algún momento también puedo utilizar myMessage. Este componente decía que tenía una propiedad que era la propiedad MSG, y esta propiedad le vamos a dar un valor. Bienvenidos. Seteado el valor, ahora ya sí puedo actualizar la página y comprobar que el componente se está mostrando perfectamente. Bueno, así tal cual queda un párrafo muy feíto, pero si quiero, pues ya sabéis que le puedo poner una etiqueta de estilos. Y dentro de la etiqueta de estilos, pues cualquier regla de estilo que vosotros queráis colocar. Vamos a poner aquí un background color. Bueno, pues ahora modificado lo que es el estilo, pues nuestro componente pinta de esta manera. Esto acabamos de ver cómo puedo definir propiedades dentro del componente, y a través de los atributos de la etiqueta con la que uso el componente puedo setear esas propiedades. Esa propiedad aquí nadie le dio ningún valor, y dentro del index.html pues le estamos dando valor en la propia etiqueta del componente a través de un atributo de la etiqueta del componente. Bien, pues si quiero, en cualquier momento podría cambiar ese atributo dinámicamente, y pues por supuesto LeetElement hará la sincronización siempre constante de lo que es el valor del atributo con la propiedad que está dentro del componente. Eso os lo voy a demostrar desde aquí, desde fuera, creando aquí un script. Dentro de este script voy a acceder al elemento myMessage. Para acceder a él, lo cómodo, ya sabéis, es que darle un identificador. Y una vez que le doy un identificador, puedo referirme a este elemento a través de document.getElementById. Le indico el identificador, que es MSG, podría ser cualquier identificador que le hayáis colocado a la etiqueta, y luego a partir de este objeto del DOM puedo utilizar un método que se llama setAttribute. Este setAttribute recibe dos parámetros, bueno, ya lo vemos aquí. Primero, la cadena del atributo que quiero setear, que en este caso va a ser MSG, y luego el valor, MSG, y luego el valor. Esto, bien, vamos a ver si ahora, al actualizar la página, dice que esto es un nuevo valor. Por supuesto, esto lo podría hacer perfectamente en función de lo que es un evento. Entonces voy a tener aquí un botón. A mi botón le he colocado ya un identificador para poder referirme a él y un texto. Ahora, ¿cómo le puedo asociar un manejador de eventos a este botón? Esto es JavaScript. Entonces podría o debería primero empezar por acceder al elemento a través de su identificador. Y luego a continuación le puedo hacer el add event listener para añadir un manejador de evento. En este caso va a ser un manejador de evento click. Y a continuación le indico la función que se va a encargar de hacer el comportamiento del click. Y dentro de la función voy a poner este document getElementById setAttribute. Bueno, con lo cual me va a cambiar el atributo MSG de la etiqueta myMessage
solo en el momento que haga clic sobre este elemento que se llama clic también. Bien, entonces ahora actualizo, dice bienvenidos a SQLite y desarrolloweb.com y le doy a clic y dice esto es un nuevo valor, con lo cual hemos visto cómo hay esa sincronización entre lo que son los atributos de la etiqueta host o de la etiqueta del componente y las propiedades ya dentro del componente y por supuesto la automática actualización del template, como habéis visto, cuando esas propiedades. Voy a seguir avanzando un poquito más para seguir tratando cosas que tienen que ver con las propiedades y cómo podemos bindear esas propiedades en otros lugares del template, por ejemplo, las hojas de estilo en cascada. Mi idea ahora es cambiar el colorcito este de aquí, que es un poco aburrido, un poco gris, y lo vamos a cambiar dentro de mi MyMessage para que yo pueda darle desde fuera unos colores predeterminados. Bien, como solo tengo una propiedad que me indica lo que es el mensaje en sí, voy a crear una segunda propiedad que me indica el color. El color de fondo. Hay que ponerle una coma después de cada propiedad porque esto es un objeto. Las propiedades se separan por comas. Bien. Entonces, el color este lo voy a poder setear, esperar a que me lo seteen desde fuera o inclusive darle un valor predeterminado, que no quiero dejar de hacerlo para que podamos ver que a través de los constructores también puedo setear, aunque esto lo vimos en el vídeo anterior, pues también que lo reforcemos en esta ocasión que hablamos de las propiedades en LeetElement. Bien, pues aquí tenemos el método constructor y entonces dentro del método constructor, siempre acordaros de llamar a super antes de hacer nada. Lo que voy a hacer es trabajar con la propiedad del color para darle un valor predeterminado. This.color y le vamos a decir que, bueno, el color sea, yo qué sé, FFC, como un amarillo, ¿no? Esto es una cadena, por supuesto, hay que ponerlo entre comillas, lógicamente. Ahora voy a utilizar esa propiedad para setear el background color del párrafo a través de esa propiedad. El bindeo dentro de las propiedades pues se hace siempre igual dentro del texto del componente, indicando con esta sintaxis específica el nombre de la propiedad que quieres utilizar aquí. Y efectivamente puedes bindear, ¿por qué no?, propiedades a partes del template, que en este caso es una parte en la cual está afectando a las hojas de estilo en cascada. Con esto simplemente estamos cambiando el color y ahora el color de fondo, como es amarillo de manera predeterminada, nuestro componente tendría que lucir de color amarillo. Y está funcionando perfectamente. Ahora, si quisiera, podría hacer, bueno, para completar un poco desde fuera el ejemplo, aquí aparte de de cambiarle el atributo MSG, voy a cambiar el atributo color. Bien, y aquí entonces en vez de esto vamos a ponerle un color red. Sé que no va a quedar bonito, pero simplemente para que veamos que al darle clic se nos cambia a color rojo. Hay un detalle que quiero adelantaros para que no cause problemas si alguien prueba esto de aquí, y es que la compatibilidad de bindear directamente la hoja de estilos da problemas con algunos navegadores que todavía no tienen todo el estándar de Web Components. Entonces hay una segunda posibilidad de hacer esto mismo, es bindeando lo que es el color de fondo como estilo dentro de la etiqueta en sí, con el atributo style. Simplemente si coloco el background color de esta manera, estoy asegurando un poquito más de compatibilidad a mis componentes. Que no puedo demostraros este ejemplo porque en el próximo vídeo voy a tratar sobre el tema de cómo utilizar los polyfill de los web components y cómo llevar a producción este proyectillo para que veamos un poco diversas cosas muy importantes de lo que es el flujo de desarrollo de web components y que podamos llevarlos a cualquier tipo de proyecto en cualquier situación. Pero bueno, simplemente para que nadie se me pierda, si acaso os da algún problema en algún momento, que veamos que también podemos bindear el estilo dentro del atributo style de la etiqueta correspondiente. Y esto va a seguir funcionando exactamente igual. Actualizo. Bueno, para que veáis que funciona, inclusive puedo ponerle aquí, en vez de un rojo, que no nos gustó mucho, vamos a poner un azure, que es un color azulito bastante majo. Y al darle a estos un nuevo valor, pues me está cambiando el color de fondo de la misma manera que teníamos antes. Bien,
Bueno, pues de momento hasta aquí yo creo que podemos dejarlo por hoy. Hemos hablado sobre propiedades y hemos visto cómo estas propiedades se sincronizan con los atributos del componente y cómo a través de JavaScript nativo, como estáis viendo aquí, esto es JavaScript nativo de toda la vida, puedo acceder perfectamente a los atributos de las propiedades y estos hacen que se seteen también las propiedades del componente. Con lo cual hemos demostrado que lo que son los componentes del lead element responden perfectamente a cualquier característica que tenga el JavaScript. Al final son como etiquetas HTML que las podemos utilizar en cualquier situación donde podemos utilizar, pues eso, etiquetas y JavaScript. Porque necesitas JavaScript para poder registrar esas etiquetas y darle sentido al navegador que pueda entender qué es myMessage o qué es myElement, ¿no? Entonces lo importante de este vídeo es que hemos visto que esos atributos del componente setean las propiedades y que yo incluso con JavaScript nativo, igual que el mismo JavaScript que haría para cualquier etiqueta de HTML, puedo cambiar los atributos y esto repercute lógicamente en lo que hay dentro del componente, lo que está mostrando el componente, el template se actualiza. Bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, acordaros darle el botoncito de me gusta, que a vosotros cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices y muchas gracias por la atención, nos vemos en un vídeo más adelante en Desarrollo Web y Escuelite.